Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia jienense. Bueno, pues ya se ha realizado el rodaje, los primeros trabajos previos para tener un pedazo de documental que nos va a situar muy bien en lo que era la Sierra de Segura, antaño. Se llaman las Aldeas Perdidas de Segura, un lugar es donde hubo en su día muchísima vida, donde hubo mucha gente que por diversas circunstancias, pues en muchos casos tuvieron que irse y muy lejos. Estamos a hablar con el director de este documental, Luis G. Moyano. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Placer escucharos. Igualmente. Luis G., te has metido de lleno en un documental en una tierra interesantísima, ya no por lo que encontramos ahora, sino también por el pasado que esconde, ¿no? Pues sí, me hizo ver esta historia Juan de Valverde, me la hizo ver por medio de una nota de prensa que salieron por medio de de Diputación, ¿no? Que tuvieron allí una reunión y hablaron de este tema y bueno, pues me lo propuso, me llegó a proponer, dice, oye, léete esto, y me lo leí, me pareció interesantísimo, muy muy interesante, así que decidí seguir investigando por mi cuenta y bueno, pues una vez que investigué todo, pues me llenó, me pareció impresionante lo que hay detrás, y nada, me he metido de lleno, hemos hecho nuestro documental, hemos rodado. Nos queda ahí un poquito todavía que rodar, pero bueno, en su mayoría hemos rodado ya. ¿Qué es lo que va a destapar este documental? ¿Qué es lo que nos van a mostrar de este territorio? Bueno, vamos a hablar en este documental sobre la aldea perdida, una aldea que en los años 60 fueron expropiadas para hacer un coto privado de caza. Entonces, bueno, pues he podido entrevistar a gente que aún está viva, que ya pues, tienen 90 años o más, y me he podido reunir en Cotorríos, que es uno de los pueblos a donde fueron mandados, y bueno, en Cotorríos he estado sentado con ellas, sobre todo con ellas, porque me interesaba más, pues eso, saber la opinión de las aldeanas, que es muy bonita ella, allí sentadicas todas juntas y discutiendo, pues a mí me parece bien, a mí mal. Pues yo estoy muy a gustico donde estoy ahora mismo, bueno, yo. Claro. Y la verdad es que muy muy entrañable lo que el rodaje que hemos hecho. Sí, malo ha sido la evolución de los pequeños pueblos, sobre todo las zonas de montaña, de sierra, como es la Sierra de Segura, donde mucha gente se veía obligada a emigrar, a irse, porque no había recursos, porque había que prosperar, porque había que buscar el pan para los hijos. Malo era también, o malo fue esto, el que los echaran a la fuerza de sus casas. Sí, como ellas mismas me decían, en ningún momento le pusieron una pistola en el pecho, te vas de aquí o te vas, pero le hicieron la vida imposible hasta que se fueron. ¿Qué es peor? Pues abandonándolas allí en las aldeas, lejos del mundanal ruido, como yo digo, y bueno, quitándoles el colegio, luego quitándole el médico, quitándole el cura, que parece una tontería, pero es muy importante y para ellos también. Bueno, le vas quitando poquito a poco. La cosa que siempre me ha llamado la atención desde el principio fue que una de las cosas que ellos pedían era precisamente una carretera que llegase y comunicase entre la aldea, entre ellos, y bueno, le llevase a pontones y demás. Siempre se la rechazaron y la primera vez que se construyó esa carretera fue para entrar a las Marrocos. O sea, además detrás hay una historia cruel, porque bueno, no creo que nadie se merezca ese trato, y mucho menos para hacer un coto privado de caza. Otra cosa es que te expropien, que siempre lo digo, que fueron las primeras expropiaciones para hacer el pantano, ¿no? El pantano del Franco. Bueno, eso a lo mejor podría estar justificado, ya podríamos discutirlo o demás, pero yo creo que en lo otro no hay ninguna discusión, hacer un coto privado de caza y te aburro hasta que te vas de aquí y así de propio, pues no me parece. Además, claro, le quitaban a las casas los tejados y la chimenea, entonces la casa terminaba cayéndose y bueno, la mayoría de aldeas pues son montones de piedra, ¿no? Allí. En otras sí que se mantiene un poquito de pie algunas casas que puedes medio intuir, y incluso en el pueblo de Bujaraiza, para colmo ya no queda ni piedra, porque se llevaron las piedras para hacer polvo en las carreteras y los caminos. O
O sea, imagínate qué cosa pena. más cruel. Estuve caminando por allí por Bujaraiza con un aldeano que vivió allí y que, bueno, pues ya veréis cómo va contando. Esto era una calle, aquí estaba la casa del cura, aquí estaba la panadería, y cuando lo ves, pues se te cae el alma al suelo, porque sí, el sitio es bellísimo como está ahora mismo, porque es un sitio magnífico y muy bonito, pero, ostras, cuando te cuento todo lo que había ahí, la vida que había, Claro. todos los niños que jugaban y demás, pues es triste. Porque uno cuando va a un sitio así, un sitio que está abandonado, donde solamente quedan piedras o alguna pared, ¿no? Incluso alguna casa llega a quedar en pie todavía en algunos sitios, uno se empieza a transportar, ¿no? A imaginarse lo que pudo haber allí, que había vida. Pero ya cuando acudes como en este caso te ha pasado a ti, ¿no? Con protagonistas, con gente que era de allí, que vivió todo eso y te lo va contando y te va poniendo en situación, supongo que la experiencia será aún más fuerte, ¿no? Claro, bueno, yo conocí a Javier Morote, es un hombre que es de Murcia. Pero enamorado O sea que- de aquí, de la Sierra de Segura. Sí, claro, él es un amante de la Sierra de Jaén y bueno, y aunque sea de Murcia, quiere a nuestra provincia y de una manera loca, y claro, hablar con él pues fue todo pues como estudiar, ¿no? Toda la zona. Pero más allá de eso, pues incluso, o sea que eso ya es importante, pero más allá todavía es cuando tú, como bien dices, te sientas con esta mujer, le miras a los ojos y se le llenan los ojos de lágrimas, porque dice, no, si yo estoy muy a gusto en Cotorrío, pero ay, mi casa. Claro, era la casa de sus padres, de su abuelo, de su bisabuelo. Y bueno, pues las raíces tiran mucho, y nuestras raíces siempre son nuestras raíces, y la casa de tus padres son la casa de tus padres, donde tú naciste, donde tú te has criado, donde tú has pasado los primeros años de tu vida, ¿no? Donde has jugado con los vecinos. Y bueno, que te la quiten porque te la quitan y punto, no porque te hayas decidido ir tú, sino te la quitan porque te la quitan. Y si decides tú por ti mismo que te vas, es porque ya no aguantas más aquello y te vas. Pero claro, es muy impactante el que te cuentes la historia y luego meterte en esa aldea, ¿no? Entonces meterte en los Centenares, por ejemplo, que es una aldea que se mantiene más o menos de pie, en ruinas, pero de pie, pues bueno, impacta mucho, porque claro, ver los restos de las casas, algunos incluso todavía con la silla al lado de la chimenea, zapatos en las casas, porque claro, cuando fueron expropiados no dicen, oye, vamos a coger el coche, lo cargamos y nos vamos, ¿no? Tenemos un mulo y nos va, lo que el mulo puede, el pobretico, pues nos llevamos, y el resto pues se queda aquí. Pues allí sigue. Allí sigue la silla, allí sigue la mesa, allí sigue, incluso me llamó mucho la atención, que me dio cosa incluso tocarlo, una baraja de cartas. Estaba allí. ¿El qué? Estaba todavía la baraja de cartas allí. Sí, encima de una mesa rota, vieja, roñosa, ya allí hecha polvo la mesa, había una baraja de cartas y 2 tazas de estas metálicas, que me imagino pues para echarse un vino o lo que sea. Sí, venía, ¿no? Esto le dije, venga fuera. No Dime. te iba a decir, puede hacer que el espectador reviva esos sentimientos, ese dolor que contempla todo eso, cómo se lleva a la gente de forma que además es tan real. Esto ya no es una película, es la vida, ¿no? Lo que pasó allí, lo que ha pasado después, cómo ha evolucionado. Hombre, la gente se va a sentir identificada, aunque sea, yo qué sé, por decir algo de La Coruña, porque, claro, cuando uno hace un documental así, entre comillas, y que se me entienda, es fácil de hacer, porque, no sé, vas a contar algo que, a no ser que sea de piedra, te va a emocionar. Cuando yo te ponga un primer plano de esta señora contando su pueblo, con una música, y de ahí pase a unos paisajes, y de esos paisajes pase a esas casas abandonadas, y ahí nos quedemos con la voz en off de esa mujer contando cómo corría por aquellas calles y nosotros veamos un resto de piedra, pues indiscutiblemente la gente se emocionará, aunque sea, insisto, yo qué sé, de La Coruña o de Bilbao, y te pille muy lejos. Pero bueno, yo esto lo he comparado un poco también, por eso creo que en todos los lugares ha ocurrido algo con los indios norteamericanos, que llegaron, pues eso, el ejército y expropió a los indios y los echaron de sus comunidades y tuvieron que irse de su tierra y bueno, y los terminaron. O sea, los indios norteamericanos ahora son, pues,
pues eso, una atracción de feria, más que, pues eso, se los quitaron de en medio. Entonces, bueno, pues yo creo que cualquier sitio del mundo se van a sentir identificados con el documental, no me cabe la menor duda. Bueno, Y más cuando eso, por ejemplo, el rico siempre echa al pobre de su casa. Sí. El que tiene el poder echa al que no tiene el poder, incluso de su propio hogar. Sí. Y aunque tú insistas en que tiene tu propiedad, que aquí tiene los papeles y tal y cual, pues al final terminan echándote. ¿Por qué? Pues porque es el poder. Sí. Y bueno, pues eso evidentemente y por desgracia ocurre en cualquier parte del mundo. Sí. Con la gente que hablaste, con todos los protagonistas, supongo que con todo la documentación que habéis manejado, ¿es reparable ese daño causado de alguna forma? No sé, ¿hay alguna manera de que la gente que tuvo que abandonar todo aquello pueda, no sé, volver quien quiera, o no sé? Es que la verdad es que esto después de tantos años es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Hombre, hay un grupo que se está moviendo mucho, eso pues con Javier Morote, con Yolanda, con Rodri, etcétera, etcétera, que se están moviendo para que, hombre, esto no quede en el olvido. Lo más sencillo es decir, bueno, esto pues como un libro que lees, ¿no? Pasa la página y ya está. No, esto es nuestra memoria y no hay que dejar que se olvide. Que yo, bueno, pues aporto también mi granito de arena con nuestro documental. Pero más allá de eso, ellos se mueven para que eso no desaparezca. Entonces ellos se mueven pues para hacer allí incluso ecoaldeas y demás. Pero bueno, es difícil en parque natural, en parque nacional. Y bueno, me imagino que si a mí me ha costado tanto trabajo y el poder entrar allí, sí, pues me imagino que poder volver a vivir allí, pues me imagino que será bastante más difícil. Claro. Será duro, claro. Que será complicado, porque además han cambiado nuestros hábitos, nuestras necesidades, nuestra forma de vivir, que es totalmente distinta a lo que tenían ellos. Aunque, bueno, pues supongo que los vecinos que había en estas aldeas, en estas cortijadas, pues más o menos tenían solucionado lo que necesitaban, ¿no? El agua, el alimento, el sustento y un techo, ¿no? Donde estar. Sí, claro, ellos lo tenían ahí todo. O sea, los campos que ahora ves llenos de pinos, cientos y millones de pinos por todos lados, antes eran, bueno, también había pino, pero no había tanto pino. Pues estaban sus campos de maíz, de trigo, de cebada, bueno, estaban sus vacas, sus gallinas, sus ovejas, y bueno, pues evidentemente ahora eso ya no está. Ahora el único sustento que tendrías allí, el agua no te falta, evidentemente, porque el agua sale de cualquier rincón, pero otra de las cosas que hace este grupo es que no se pierda la fuente, porque una fuente, ya sabes, la fuente, claro, si la abandona, pues se rompe, se estropea y deja de emanar agua. Entonces, bueno, otra cosa que ellos están intentando eso, que por lo menos las fuentes se mantengan, ¿no? Ajá. Hay incluso en las Canalejas, pues hay un cementerio, que es la aldea que más gente tenía, y el cementerio, pues gracias a esta gente y gracias a Gonzalo y demás, pues se mantiene, y allí están sus cruces y la verdad es que impacta cuando entras en el cementerio. A mí, yo reconozco que se me saltaron las lágrimas y me tuve que separar del grupo un ratito. Bueno, cuando digo grupo éramos 5, pero bueno, me aparté del grupito porque se me saltaron las lágrimas. O sea, claro, ¿quién visita esa tumba? Claro. Si ni siquiera te dejan entrar a ese rincón. ¿Cómo accedes ahí, no? La verdad es que eso es compleja la situación. Yo lo que tengo en mi mano, desde luego, es que no se olvide lo que ocurrió para no volver a repetirlo. Ajá. Y reparar, bueno, pues el daño causado a esta gente, pues con un documental, que ellas se vean reflejados y se vean queridos, y que en su cabeza pues se quede que su memoria, sus cosas, pues no se van a olvidar, que no solo van a estar los libros, sino que además va a estar en un audiovisual que a día de hoy pues llega mucha más gente. Sí. ¿Esto cuándo estará disponible? ¿Para cuándo podremos disfrutarlo? Bueno, en septiembre este grupito hace una caminata que recorre las aldeas y que va con los aldeanos, va con algunos aldeanos. Ajá. Recorriendo. Yo eso no me lo voy a perder, evidentemente. Ajá. Y lo voy a grabar porque, bueno, que Javier Morote en concreto pues se meta por allí con un aldeano y vayan a ver su casa antigua y comenten y el hombre se emocione
evidentemente lo tengo que grabar. Así que eso será en septiembre y luego empezaremos con el montaje, yo creo que para Navidad. A mí me gustaría para Navidad y hacer un preestreno para ellos y para ellas, para los que han colaborado para el documental y los que no han querido porque son muy mayores y no se veían con fuerza, pues también hacer algo en Cotorríos y regalarle una visualización allí para que, bueno, luego nos echemos, como yo digo, un vino y nos abracemos después de la proyección y comentemos un poquito todo. Menudo regalo. Lo que pasa es que, claro, allí los sentimientos se aflorarán por todos sitios. Sí, indiscutiblemente, porque si ya ha ocurrido, que claro, a mí no me conocen a aquella gente, como es lógico, y cuando entran en Cotorríos y le dijeron, oye, va a venir un director tal y cual, que está interesado en vuestra historia, a ver si se la podéis contar, pues evidentemente ya estaban emocionados, estaban esperando en la puerta del centro social, que era donde íbamos a rodar, y tenía que ver a la abuelita pues con su andador, sentada allí, charlando, y luego pues eso, lo bonito que es cuando se ponen a discutir. A mí me gusta mucho esa parte, porque ellas se ponen a discutir siempre de buenas, no que nadie me malinterprete, porque no es una discusión a malas, pero sí que, bueno, algunas dicen, oye, pues yo estoy muy a gusto en Cotorríos, y la otra dice, hombre, pues yo también, pero echo de menos mi tierra, ¿no? Echo de menos aquello. Claro, y dirá, ¿y tú qué vas a echar de menos si aquí tienes agua en el grifo y allí no había, ¿no? Y dirá, pero allí teníamos otra cosa, que era estábamos en medio del campo. Allí tenían, bueno, yo lo veo así, libertad. Y sobre todo, aparte de la libertad, la raíz, aquello era muy duro, evidentemente. Imagínate, allí perdido en aquellas crestas, me imagino el frío. Si ahora dicen que hace muchísimo frío, me imagino en aquellos tiempos, ¿no? En los 60 haría más, seguramente. Y pues el campo, el arado, el ponerte malo si no tenías médico, evidentemente. Claro. Pero era duro, pero es lo que conocían esa gente, es lo que habían tenido toda la vida, ¿no? Y por eso a lo mejor no envidiaban otra vida diferente. Claro, por eso eran libres, por eso digo que eran libres. Ahora son presos de sus recuerdos. Yo lo veo así, son presos de sus recuerdos que, mejor o peor, todos tienen un recuerdo de aquella zona. Me contaba una de las abuelitas que una de las cosas que suelen hacer, dos en concreto, pues es sentarse en la puerta de su casa, como se solía hacer, yo digo solía hacer, seguramente en los pueblecitos se sigue haciendo, sentarse en la puerta a tomar el fresco en la silla de Enea, hablar con la vecina y lo que hacen es revivir aquello, las aldeas, cómo vivían en las aldeas, ¿te acuerdas de tal? ¿Te acuerdas de cuál? Esto me lo decía la mujer emocionada. Claro. Y lo hace casi a diario, el sentarse en una silla con su vecina a charlar sobre aquello. O sea, le dice, no nos ponemos a hablar de, yo qué sé, de las novedades del mundo o de las noticias, no, nos sentamos a hablar de aquel tiempo, de cómo vivíamos en nuestra aldea y corríamos por las calles. Por eso digo que son libres, libres y ahora son presas de su recuerdo. Y seguramente pues habrá recuerdos o pensamientos para aquellos a los que se les perdió la pista, ¿no? Porque muchos terminaron en aldeas como esta de Cotorríos, ¿no? Pero habría también gente que se tuvo que ir más lejos y a los que se les perdió el rumbo un poco, ¿no? Sí, claro, hubo gente que se fue a 1000 sitios. Bueno, los expropiados, por ejemplo, de Bujaraiza, que yo coincidí con ellos también, que fue una experiencia muy bonita, venían de Espeluy. Los trajeron en un autobús, en Espeluy, yo pasé el día entero con ellos. Entonces, bueno, pues hicieron su procesión, pero pues fíjate si están, como yo digo, presos de su recuerdo, ¿no? Porque hicieron una procesión con el santo que tenían en la aldea, que curiosamente los santos de la iglesia los sortearon para que no se perdiesen ni se estropeasen, y los sortearon entre los aldeanos, y bueno, están repartidos por varias casas en varios lugares aquellos santos que había en la iglesia. Y bueno, pues se traen su santo, le hacen pero vienen a Cotorríos desde Peluy, que no sé cuánto tiempo habrá, pero 2 horas o 3 en autobús, bueno, y además en autobús a lo mejor incluso más. Y sacan sus santos, hacen su procesión en la iglesia de Cotorríos. Yo estuve allí con ellos, luego hacen una comida familiar, un ágape donde están allí todos juntos, que bueno, pues entre la procesión y el ágape, pues aproveché para entrevistar a estas dos personas, estos dos aldeanos que
que en mi coche fuimos allí a Bujaraiza, estuvimos paseando por allí, pero luego hay gente que, claro, se fue a Valencia, hay gente que se fue a Barcelona, así que bueno, hay gente que se fueron allí que evidentemente se perdería la pista, que bueno, una vez que fallecieron, pues supongo que ya por su hijo, su nieto, pues ya evidentemente pues casi habrán olvidado lo que eran las aldeas perdidas, claro. Claro. ¿Y de dónde venían? ¿Cuál fue su pasado? Pues mira, que este trabajo documental les sirva para recuperar la memoria de su familia, de aquella memoria que ellos a lo mejor tendrán por lo que contaran los abuelos, los padres, pero que han perdido por no haberlo vivido en primera persona, ¿no? Eso es, y bueno, y tan importante. Vuelvo otra vez a ese espacio tan impresionante como fue el cementerio de las Canalejas, que me impresionó tanto, ¿no? Uh-huh. Allí está enterrada, le llaman los 3 mirlos blancos, son 3 niñas uh-huh. que están enterradas una encima de otra, que son hermanas, y que murieron en muy poco espacio de tiempo, una entre otras. Uh-huh. Y claro, mi pregunta es, ¿irá alguien a visitarla esas tumbas? Yo sé que Gonzalo, que Javier Morote cuando va, etcétera, sí que los visita, les cuida, a lo mejor para que los animales tampoco viven en la tierra, etcétera, pero había bastante allí enterrados en el suelo, y con sus cruces y demás. Digo, qué barbaridad, pues eso, esta gente que vivía aquí, que se habrá partido la espalda, por no decir los cuernos, trabajando por su tierra, y bueno, pues han terminado enterrados solitarios porque, claro, su hijo a lo mejor viven ya en Barcelona, no van a bajar allí. Bueno, además que si les dejan entrar, claro, que eso es otra, a visitar allí la tumba de, yo qué sé, de su abuelo. Sí, jolín. La verdad es que es impactante esto. Es la peor cara de un parque natural. Por eso tanto recelo muchas veces, ¿no? En algunos sitios como es la Sierra de Segura, a la figura del parque natural, a lo que a lo mejor les quitó, que todo comenzó con ese espacio dedicado a la caza, ese coto de caza, nacional de caza, que evolucionó a parque nacional o bueno, al final parque natural, ¿no? Por todo lo que es ahora Cazorla, Segura y Las Villas, ¿no? Quizás por eso tanto recelo, ¿no? De gente de esa zona. Sí, bueno, hoy me ha estado comentando Javier Morote que, bueno, esto viene de mucho más allá, de Franco. O sea, nosotros hablamos de Franco porque, claro, la gente que entrevisto es de esa época, pero esto viene de mucho más antiguo, cuando, bueno, pues vieron allí un tirón para la madera de la sierra, echarla al río y del río mandarla para otro lugar para la construcción de barcos y demás, ¿no? Esto ya viene de cuando era provincia marítima aquello. Efectivamente, o sea, viene de mucho más antiguo, no es que diga la culpa de Franco, bueno, claro, gran parte la tiene Franco, pero no solo él. Vuelvo a lo mismo, siempre el poder, los que están arriba ven ahí el tirón y lo que hacen es aprovecharse de esa gente y de ese lugar para hacer lo suyo, a veces por interés económico y otras veces por placer, como un coto privado de caza. Y bueno, pues claro, hacer un coto privado de caza, pues esa es la parte oscura de la sierra. Yo, hombre, quiero un mogollón al parque porque el parque es maravilloso, es impresionante, no me cabe la menor duda de que cualquier persona que pueda apreciarlo lo va a ver por sus propios ojos, que eso es una belleza, eso es un templo de la naturaleza, pero claro, cuesta luego, cuando cuenta la historia que hay detrás, pues en fin, ya te entra la pelea, ¿no?, en tu cabeza de los dos enanitos. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Sí, y nunca llegas a un acuerdo contigo mismo de si está bien o mal. Está mal, evidentemente, pero qué bonito está el parque ahora. Pues sí, no sé, a lo mejor se podría haber hecho de otra manera. Claro, a día de hoy, claro, la autoridad tampoco hace nada. No. O sea, que ellos te ponen una valla en mitad del monte y no puedo entrar, pero oiga, ¿cómo vas a privatizar el monte? Porque es una manera de privatizarlo, evidentemente. ¿Cómo vas a privatizar una sierra tan bella? ¿Cómo le vas a decir? Incluso, bueno, yo si viene en una excursión de 50, con todo mi respeto, 50 chinos o 50 japoneses, pues dice, oye, allí no podéis entrar, ¿no? No, es que esto tampoco es un parque de atracciones. Pero, hombre, como no vas a poder... Bueno, pues eso a vosotros, que sois de la zona. O bueno, no sé, hay una contradicción muy grande. Claro, hablaba con gente de allí y decía, ya, pero entonces el parque estaría más estropeado.
pues bueno, pues sí, a lo mejor el parque estaba más estropeado, pero no sé, me cuesta lo de privatizar el monte y más una sierra así, no sé, Sí. en fin. Y luego eso, antiguamente también el ganado pastaba y tenían sus pastores y entonces el campo estaba cuidado en ese aspecto. Sí, Ahora mismo pues la sierra pues es una selva. sí. O sea, ya allí crece cualquier cosa y bueno, y está el jabalí que lo remueve y tal y cual, pero a fin de cuentas aquello es una selva. O sea, Sí. antes sí que tenías tu vaquita, tu oveja y el cabrero que cuidaba, o el pastor que cuidaba de que en el monte aquella rama seca la utilizo para leña, Ah. aquello lo utilizo para tal. Entonces, bueno, ya te digo, es difícil de decir que está bien, que está mal, pero bueno, hay que seguir luchando como este grupo de gente que sigue luchando para que, primero, no se quede en el olvido, y segundo, pues, oye, que aquello, que siguieran una gente, pues que sea de esa gente, Sí, que no sea una claro, propiedad privada claro. del Estado. Exactamente, porque además que hay muchos, como te has dicho, hay gente intentando recuperar, volver, por lo menos mantener en pie aquellas casas o intentar devolver la vida que tuvo antaño, aunque sea para ir de vez en cuando. Hoy que está de moda el turismo rural en mitad del monte, pues hay muchas casas que se pueden aprovechar y al final serían lugares que están siendo cuidados por los propietarios. Claro, en los Centenares, así ni más lejos, está la casa de los Guijarros. Famosa ya porque no les dejan ir a su casa. ¿El qué? ¿Perdón? Digo, famosa porque no les dejan volver Sí. a su casa. Los echaron de allí Eso es. y allí sigue en pie. Todavía esperemos que por mucho tiempo. Claro, y es una casa que no fue expropiada. Entonces, si no me expropiaron la casa y yo tengo los papeles, o sea, en mi casa, oiga, ¿por qué me tengo que ir de un lugar que Claro. aquello además es un puñetero paraíso? Sí. O sea, es que es muy duro que te digan, no, te tienes que ir aquí. Pero oiga, pero mire los papeles, que es mi casa, que era de mi padre, de mi abuelo, que esta casa no la expropiaron por lo que sea, pero aquí está en pie. Además hay un cartel que lo pone bien claro, esta casa no está expropiada y esa casa está en pie, pues la puedes ver y evidentemente está habitable. Entonces pues entiendo a la familia de los Guijarros que dices, ¿por qué le hacen esto a la gente? Si la gente, hace poco me parece que definitivamente le dijeron que no, que os tenéis que ir y os tenéis que ir. Entonces, bueno, pues tampoco es justo echarle la culpa todo a Franco, porque No. bueno, aunque tenga la culpa el hombre, pero no la tiene solo Franco, No. sino que luego hay una dejadez institucional bueno, antes de Franco y después de Franco. Sí. Es llevar a rajatabla la administración de una forma muy, muy dura con las personas. En fin, pues muy bien. Luis G., que gracias por este tiempo, gracias por contarnos lo que queréis poner en valor y disfrutaremos del reportaje cuando esté terminado. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Buen día. Igualmente, buen día. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia aquí